Buenos días, soy Álvaro Ordejuela, psicólogo general sanitario, y hoy voy a hablaros acerca de las fobias. Las fobias se enmarcan en los trastornos de ansiedad. En podcasts anteriores ya hablamos acerca de la ansiedad. Si no lo habéis escuchado aún, os invito a ello. A modo de resumen, la ansiedad es un mecanismo de defensa natural que nos permite afrontar y desenvolvernos con éxito en determinadas situaciones de riesgo o contextos en los que nos podemos sentir amenazados. La respuesta de la ansiedad se da en 3 niveles. Un nivel fisiológico, como por ejemplo aumento en la actividad cardiovascular, tono muscular, frecuencia respiratoria, etc. Un nivel cognitivo, reflejándose en la inseguridad, sensación de pérdida de control, dificultad para la toma de decisiones, etc. Y un nivel conductual, como por ejemplo palpitaciones, tics, tartamudeo, inquietud motora, etc. La respuesta no tiene por qué ser la misma en los 3 niveles. Por ejemplo, puede ser que no haya apenas cambios a nivel fisiológico, que cognitivamente la persona desarrolle gran cantidad de pensamientos negativos y sentimientos de inseguridad, y que a nivel conductual se bloquee y le sea difícil llevar a cabo algunas acciones de su día a día. Todos, en nuestro día a día, sentimos cierto nivel de ansiedad que suele ser adaptativo. La ansiedad se convierte en un problema cuando nuestra respuesta se vuelve desproporcionada ante el estímulo o situación que la provoca. Un ejemplo de esto sería el tener una reunión de trabajo en la que tuviésemos que exponer un tema y esto nos llevase a preocuparnos de forma excesiva hasta el punto de impedirnos dormir, alejar los pensamientos de nuestra mente y no lograr concentrarnos en otras actividades que debiéramos realizar. Tras este pequeño apunte sobre la ansiedad, podemos definir la fobia como el miedo intenso, la ansiedad y el pánico que una persona manifiesta al exponerse a algo específico que le produce temor, como un animal, un lugar, una situación, un objeto, etc. Por ejemplo, podemos encontrar personas con fobia a los perros, a los espacios cerrados, a las agujas o inyecciones o al fuego, a lo que sea. Las personas que padecen alguna fobia suelen ser conscientes de que el miedo es desproporcionado al peligro real que supone el objeto o situación. Aún así, este les provoca conductas de escape o evitación, llegando a tener dificultad para realizar las actividades del día a día y deteriorando áreas de su vida. Respecto al origen de las fobias, sabemos que a nivel biológico, la genética juega un papel muy importante. En la estructura cerebral están especialmente implicadas las amígdalas, pertenecientes al sistema límbico, que se encargan de gestionar las emociones. Respecto a los neurotransmisores implicados en la respuesta de ansiedad fóbica, encontramos la noradrenalina, el GABA y la serotonina. Desde la psicología también existen múltiples teorías que intentan explicar el origen de las fobias. Nos limitaremos a dar unas pinceladas sobre un par de ellas. Desde la teoría del aprendizaje, la fobia se explica como el aprendizaje del miedo a través del condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano. Watson y Reiner llevaron a cabo un experimento conocido como el caso Albert, en el que se seleccionó a un niño de 11 meses llamado Albert. Albert tenía miedo a los sonidos fuertes, pero no presentaba ningún temor a los animales con pelo. El experimento consistió en presentarle al pequeño una rata blanca y al mismo tiempo un ruido fuerte, golpeando una barra sin que el niño lo viera. Después de varios ensayos, el niño sollozaba ante la presencia de la rata. A través de este experimento, Watson y Reiner llegaron a la conclusión de que si un estímulo adhesivo negativo viene acompañado de un estímulo neutro, este último adquiere las características negativas del primero, provocando en nosotros una respuesta de evitación o escape. Frente a la teoría del aprendizaje, Martin Seligman desarrolló la teoría de la preparación, que sostiene que nuestro organismo está predispuesto a realizar asociaciones fóbicas con determinados estímulos, como resultado evolutivo de la necesidad de adaptarse al medio y garantizar nuestra supervivencia. Oman y sus alumnos clasificaron las fobias distinguiendo los miedos no comunicativos, relacionados con seres inertes, donde encontramos por ejemplo la acrofobia o fobia a las alturas o la agorafobia, de los miedos comunicativos, relacionados con seres vivos. Los miedos comunicativos se clasificarían a su vez en miedos interespecíficos, es decir, entre distintas especies, donde encontramos las fobias a los animales, o lo que es lo mismo, dentro de una misma especie, en donde se sitúa la fobia social. A pesar de todas estas teorías, aún queda mucho por investigar. Probablemente el origen de las fobias se deba a una suma de todas estas explicaciones. Resulta interesante ver que los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más frecuentes, y dentro de los trastornos de ansiedad el más habitual es la fobia específica. Según las estadísticas, la presencia de fobias disminuye con la edad y es más frecuente en mujeres, llegando al doble de casos que en varones, aunque esto varía según el estímulo fóbico. Mientras que las fobias relacionadas con animales, el entorno natural o situaciones son más frecuentes en mujeres,
La fobia a la sangre, inyecciones o herida aparece de forma similar en ambos sexos. Aunque, como hemos dicho, existen multitud de fobias descritas, entre las más habituales podemos encontrar el miedo a volar, a las alturas, a objetos punzantes, a los payasos, a la sangre, a las arañas o a la muerte. Por lo que respecta a menores de edad, lo más frecuente en ellos es el miedo a la oscuridad o a animales. Os recomiendo un par de películas que reflejan muy bien cómo se manifiestan estos trastornos en la vida de las personas. Por un lado, Pájaros, de Alfred Hitchcock, que muestra la ornitofobia o fobia a los pájaros. Otra película que puede ser interesante es Copycat, de John Amiel, que refleja el problema de la agorafobia. Entre los factores de riesgo para padecer una fobia encontramos la edad temprana, el hecho de que otros familiares padezcan este trastorno, el temperamento, es decir, si eres una persona más sensible, cohibida o más negativa de lo habitual, el haber tenido o ser conocedor de alguna experiencia negativa, etc. Además, este miedo intenso puede traer consecuencias como el aislamiento social, problemas en el estado de ánimo o abuso de sustancias. Al igual que existen factores de riesgo, también nos encontramos una serie de factores que protegen o previenen la aparición de dicho trastorno. Existen cantidad de rasgos de personalidad sanos que funcionan como factores protectores, como son la buena autoestima, la capacidad de empatía, la resiliencia, la asertividad, el locus de control interno, la tolerancia a la frustración, la capacidad de adaptación o las habilidades sociales, entre otras. La capacidad analítica de los estímulos y situaciones de forma objetiva resulta muy útil para distinguir un peligro real. Poseer un entorno seguro como una familia bien estructurada ayuda a paliar las situaciones que nos hacen sufrir experiencias negativas y poder ordenar esas emociones en el entorno seguro. Esto hace referencia al hecho de contar con un estilo de apego seguro, es decir, el modo en que nos vinculamos y relacionamos con los demás. Por ello, si el vínculo que hemos generado durante nuestra infancia con nuestros padres ha sido sano, teniendo un lugar seguro al que acudir ante un peligro o dificultad para superarlo con éxito, es así como nos relacionaremos con el mundo en el futuro. Ahora bien, ¿qué diferencia una fobia del miedo que puede tener cualquier persona en un momento dado? Para responder a esta pregunta hay que fijarse en cómo responda la persona en cuestión y ver si esta respuesta es exagerada o no en relación con el estímulo. Esto permitirá saber si está dentro de un nivel normal de ansiedad o miedo o si puede existir una fobia. Además, es importante entender que el miedo cumple una función evolutiva, garantizando nuestra supervivencia y según la edad, muchos miedos son considerados totalmente normales. Tal es el caso de, por ejemplo, en niños, el temor a los extraños, las alturas, las tormentas, los animales, la oscuridad o las brujas, entre otros. O en adolescentes, el temor a las relaciones interpersonales o a la separación de los padres. Uno de los problemas que conllevan las fobias específicas, además del trastorno fóbico en sí, es la elevada probabilidad de ir acompañado de otros trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad por separación, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, la agorafobia o la fobia social. Esta última, si bien se trata de una fobia, tiene unas características tan particulares que cuenta con su propio apartado dentro de los manuales de clasificación. No quiero despedirme sin hacer una pequeña mención a los tratamientos que existen para hacer frente a las fobias. Lo más eficaz a la hora de hacer frente a una fobia suele ser recibir atención psicológica. Se suele escoger como primera opción la terapia de conducta, ya que el elemento fundamental del tratamiento es lograr que la persona se exponga de forma gradual y en vivo a aquello que teme, reduciendo así los síntomas. Entre los tratamientos con mayor eficacia demostrada nos encontramos el modelar la conducta, por ejemplo en una fobia a los perros, al ir aproximándonos y acariciando nosotros a un perro mientras la persona fóbica ve que no ocurre nada malo. Así, si nos acompaña e imita progresivamente, se puede modificar poco a poco la conducta de forma que cada vez se acerque más a la deseada. También se emplea la desensibilización sistemática, que consiste en una exposición gradual al estímulo que genera la fobia, primero hablando de él, luego en la imaginación y después progresivamente en la realidad, deteniéndose en cada exposición en el nivel de tolerancia al malestar que se soporte. También se pueden utilizar otras técnicas como el EMDR, el modelado no participante o las autoinstrucciones, aunque la eficacia es algo menor que en las técnicas conductuales. Además, existen terapias como la psicoterapia de Littman o las imágenes emotivas de Lazarus que todavía están en fase experimental. Existen tratamientos farmacológicos, aunque no resultan tan eficaces como la psicoterapia. Los fármacos habituales alivian los síntomas de ansiedad, pero no actúan sobre los pensamientos irracionales. De esta forma, solo con el tratamiento farmacológico se pueden aliviar los síntomas, pero la fobia no desaparecerá del todo. Y con esto llegamos al final de hoy. Espero que os haya sido de ayuda y hasta el próximo podcast.